Padre Santo, abre nuestros oídos interiores para que podamos escuchar tu voz en esta tarde. Y abre también los oídos interiores de cada persona que va a ver esta meditación por internet o por cualquier otro medio, para que tú, Señor, puedas actuar transformando los corazones y haciendo crecer a todos y cada uno en tu amor. Hoy vamos a procurar meditar cuál es la voluntad de Dios. Siempre hay esa pregunta: ¿qué quiere de mí el Señor? Pero nosotros estamos más preocupados por qué quiere que hagamos como actividad ordinaria el Señor. Tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en aquello, tengo que tener hijos, me tengo que casar, que no en la profundidad de cuál es realmente la voluntad de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, y lo dice Jesús con claridad cuando proclama: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Si el alimento de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, que lo envió para la salvación de todos, nuestro alimento para crecer en el reino es hacer la voluntad del Padre, que nos ha enviado a Jesús para que con Él hagamos todo. Por lo tanto, primera voluntad de Dios para nuestra vida, creyentes y no creyentes. Poner a Dios en nuestra vida y hacerlo todo según los valores, los parámetros y las enseñanzas que Cristo mismo nos ha revelado totalmente en los Evangelios. Los no creyentes necesitan de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si nadie se los proclama, si nadie le proclama a Cristo, ¿cómo van a hacer la voluntad de Dios? Y si lo proclamamos, a veces puede suceder que se rían o nos insulten, pero eso no es excusa para no hacerlo, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, que es amar a los demás como Él nos ha amado, dando la vida, no importa el resultado humano, lo que importa es el resultado que Dios puede sacar de nuestra acción, no en el momento en que la realizamos, sino cuando Él quiera. El sembrador salió a sembrar. Y nosotros somos sembradores del reino. No sabemos si caerá en tierra buena, en piedras, pero en todo caso quien debe hacer crecer eso es el mismo Señor. Nuestra voluntad no consigue nada sin ejecutar la voluntad de Dios. Podemos conseguir que el mundo nos aplauda inmediatamente si hacemos cosas que sean muy ocurrentes y que llamen la atención, pero de otra manera, cuando hacemos la voluntad de Dios, seguramente nadie nos va a aplaudir, incluso nos van a mirar de reojo. Pero el tema es que cuando te miran a ti de reojo están mirando al Señor. Y tú no sabes qué guiños está haciendo el Señor en aquel momento a la persona que te mira de reojo. Luego nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios consiste sencillamente en todas las cosas de la vida, como dice uno de los salmos: tú que vives al amparo de las alas del Altísimo. Hay que vivir siempre en todo al amparo de las alas del Altísimo.
Y sobre todo hay que vivir cuando las cosas nos van bien. No hay que buscar la voluntad de Dios cuando las cosas nos van mal. Precisamente en esta enseñanza yo voy a utilizar un testimonio que estas últimas semanas, las 2 últimas semanas, ha sido muy visto en Internet, que hemos puesto en nuestros portales de Gloria Televisión, YouTube, tucristo.com y en la web caminocatólico.org, el testimonio de Soledad Pérez Ayala, una profesora universitaria de 40 y algunos años, pocos, que murió el pasado día 13, dejando esposo y hijos. Este testimonio ha sido visto por miles y miles de personas. Hoy están llegando todos los vídeos que están puestos por nosotros a unas 15.000 visitas conjuntamente, más unas 15.000 más como mínimo en la web del texto que yo les voy a leer. Pero precisamente quiero poner hincapié en esto porque siempre hay los sabios según el mundo que dicen: este testimonio nos sirve para evangelizar. Sí, hermano, este testimonio de Soledad sirve para evangelizar, precisamente porque la experiencia de Soledad es una experiencia de santidad en la enfermedad, pero es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Soledad no buscó a Dios cuando estuvo enferma. Soledad ya buscaba la voluntad de Dios siendo muy jovencita. Y le vino la enfermedad. Pero ella no buscó la voluntad de Dios cuando. Entonces, a todos nos vendrá la enfermedad y la muerte el día y a la hora que Dios quiera, creyentes y no creyentes. El Señor no ha dicho que nos libraría de la muerte, ni que nos iba a avisar antes. Luego, debemos ser discípulos aplicados, aquellos que seguimos al Señor, en hacer la voluntad, no en la enfermedad, porque cuando viene una enfermedad terminal no podemos hacer nada, sino cuando el Señor nos pide: mire, ahora este trabajo ya no va bien, tiene que cambiar. Así, Señor, tengo que cambiar de trabajo. ¿Y por qué tengo que cambiar de trabajo? Si yo he dedicado mis estudios a todo esto y yo quiero hacer esto. Estamos no haciendo la voluntad de Dios. Dios no nos va a pedir a todos que vivamos el testimonio final que vivió Soledad Pérez de Ayala y que vamos a escuchar en un rato. Podemos tener como ejemplo a los apóstoles. Muchos de ellos murieron mártires, pero murieron de viejos, menos el Bautista y alguno más como San Esteban, que sería uno de los discípulos y tal, que el Bautista, saben ustedes que le acabaron cortando la cabeza porque era el precursor, el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El que presentaba la salvación en Jesús. Ahora sí que viene aquel que les va a salvar. Pero exceptuando a él y alguno más, los demás dejaron todo por seguir al Maestro. Cuando Jesús les llamaba, le decían: Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. El Hijo del Hombre tiene casa y los animales madriguera. Perdón, el hombre tiene casa y los animales madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, decía Jesús. Porque Jesús toda su vida pasó. Y pasó para dar gloria al Padre. Cada obra de Jesús era gloria al Padre. Cuando Jesús curaba a un enfermo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, decía: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y lo decía delante de los que le querían matar, porque decían que él se declaraba Dios. Pero él no dejaba de dar ese testimonio. Por tanto, el Señor nos va a pedir
a todos y cada uno desde el primer momento que venimos a este mundo, nos está llamando, ven y sígueme. Y si somos bautizados, Él puso la gracia por el bautismo para seguirlo. Y vamos a ver que la vida solo consiste para crecer hasta el lugar que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna. La vida consiste en dejarnos amar por Dios para poder amarnos a nosotros mismos y a los demás. Esa es la voluntad de Dios en todas las cosas. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es fruto del pecado del mundo, como la muerte. Dice San Pablo que el último enemigo que Jesús vencerá es la muerte. Dios es enemigo de la muerte. Él no creó la muerte, la creó el pecado original. Y por lo tanto, todos vamos a morir por el pecado original que nos afecta a todos. Pero el vivir en el cielo, aquí en la tierra, está en nuestras manos, viviendo debajo de las alas del Altísimo. Voy a empezar leyendo una primera lectura que es de Mateo 1:16. Dice: aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer dijo al dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron. Solo han trabajado 1 hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, ¿yo no he sido justo contigo? ¿No acordamos en un denario el día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? O sea, porque soy generoso y tú envidioso. Así sucederá: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El Señor nos explica que el reino de los cielos consiste en que Él ha llamado a todos. Y esta parábola de los trabajadores son grupos de trabajadores distintos. Ha habido distintos trabajadores en la viña del Señor, desde comunidades religiosas, parroquiales, familias, gente que ya en la antigüedad fue llamada. El Señor ha llamado a todos, pero Él pagará igual a todos con el reino si hacen el trabajo y van a la viña. Pero lo que me llama más la atención de esta parábola son 2 cosas. Una primera, que los trabajadores están parados en la plaza, están entreteniéndose. Como diría
uno de los salmos que tenemos por aquí, el Salmo 89. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Nuestro tiempo es fatiga inútil si no trabajamos para el Señor. Y trabajar para el Señor es estar ante Él todo el día, haciendo cada cosa, desde la más ordinaria, la comida, hasta el hablar con un amigo. Los trabajadores estaban en la plaza hablando entre ellos, esperando que les fueran a llevar el trabajo. Y el Señor va, pero después de acordar el sueldo, nace incluso el mérito, nuevamente el pecado. Oye, ¿por qué le pagas a aquel lo mismo? Oye, yo no he acordado contigo que te daría un denario, tú que tienes, como si le quiero regalar mi casa a este, tú que tienes, oh, pero yo he trabajado más. Cuando hacemos la voluntad de Dios en la vida no hay méritos. ¿Qué mérito tiene un trabajador que en medio de la crisis hoy está trabajando? Y los 1.500, por ejemplo, que en España cada día se están quedando sin trabajo. ¿Es que el que tiene trabajo tiene más mérito? No. A lo mejor hay excelentes trabajadores que trabajaban muy bien y se han quedado sin trabajo. Pero en todo, incluso en los problemas como estos, el quedarse sin trabajo, Dios quiere que hagamos su voluntad y digamos: Señor, no tengo trabajo y tengo que amar como tú me amas a mí, aún sin tener trabajo. Tengo que sostener a mi familia y tú eres la divina providencia. ¿Cómo hago? ¿Quién me ayuda? ¿Debo ayudar a alguien yo que no tenga trabajo? ¿O me he creído siempre que fulano, a quien yo a lo mejor contrataría, como dice la vecina o decían los trabajadores de la parábola esta, es una mala persona y entonces se ha quedado sin trabajo porque se lo merece? Es evidente que puede haber personas que por hacer mal el trabajo se hayan quedado sin trabajo, pero hoy no es el caso en la crisis que nos ocupa. Mucha gente ha sido muerta en vida, quedándose sin trabajo y sintiéndose herida en su más profunda dignidad por no poder sostener a sus familias. Por lo tanto, para hacer la voluntad de Dios, debemos quitarnos todo mérito y saber que todo es don de Dios. Hay una palabra que es regalo, que los nuevos teólogos de hoy dirían que se entiende más que don de Dios. En términos lingüísticos hay una cosa que se llama el significado y el significante. El significante es aquello que automáticamente el cerebro ve en una imagen imaginaria cuando dice una palabra. Cuando uno dice un vaso, automáticamente ve un vaso. Si le dicen banco, uno preguntará: ¿qué banco? Si no le han dicho voy a llevar dinero al banco, que entonces sí que verá la imagen de un señor allí dando dinero en el banco, porque puede ser un banco de sentarse. En el caso del regalo, cuando nosotros hacemos un regalo, lo hacemos por quedar bien, lo hacemos porque un día nos hicieron un favor, lo hacemos por 1000 historias. El don de Dios es un don gratuito por el cual nosotros no tenemos ningún mérito, ni Él nos lo da no por nada, sino porque Él nos creó y nos amó primero. No hay ningún resquicio, ninguna segunda intención, aunque sea lo inconsciente, como muchas veces tenemos nosotros. O sea, cuando uno va a una boda, ahora paga lo que costaría en regalo el tenedor y el cuchillo, lo que vale el cubierto de comida, ¿no? El Señor no es así, por lo tanto la palabra regalo no nos sirve para todo lo que Dios nos regala, porque Dios nos lo regala pese a que nosotros rompamos ese regalo, ese don, y nos lo vuelve a dar, porque es nuestro Padre y no puede dejarnos
llamar. Y vamos a otra parábola del reino, a dos parábolas, y entonces entraremos en el testimonio de soledad para profundizar más sobre el tema del amor. Dice Mateo 13, 44, 46, precisamente el 45-46 de Mateo 13 fue el evangelio que leyeron en el entierro de Soledad Pérez de Ayala, en el funeral que se celebró en el Colegio Mater Salvatoris de Madrid el pasado día 18 a las 7:30 de la tarde. Y dice Mateo 13, he añadido yo delante un versículo porque también es una parábola sobre el reino. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Fijémonos en las dos cosas. El reino de los cielos es como un señor que encuentra un tesoro en un campo. Y si nosotros encontramos un tesoro en un campo, lo cogemos y nos lo llevamos a casa. ¿Alguien tiene alguna duda? Y el Señor dice, lo que no es tuyo no debe cogerse. Mételo debajo otra vez, entiérralo nuevamente, ves a vender todo lo que tienes y compra el campo donde está el tesoro. Ah, pero ¿y si alguien te ha visto sacar el tesoro? Es posible que cuando hayas comprado el campo el tesoro no esté allá. El Señor te pide confianza y dependencia de Él, porque el tesoro es Él. Cuando tú has encontrado al Señor, Él te pide que compres su campo, el campo de su santa voluntad. Vayas y pongas por obra todo lo que Él desea, porque ese tesoro dará riqueza a cuantos tú encuentres en la vida. Pero para eso te pide que vendas todos tus méritos, todas tus cosas y te pongas en sus manos y estés dispuesto a hacer de todo. Él pasó, iba de un lugar a otro. Cuando lo perseguían, José y María también, antes de tener a él, cuando se tuvieron que ir a Egipto, siempre huyendo. María con el peligro después de la anunciación de que pudieran apedrearla porque no conocía marido, siempre con la incertidumbre. Pero María ha dicho, hágase en mí según tu palabra. Y eso no se dice solo de cabeza, sino se dice de corazón. Y el buscador de perlas finas. Un señor que busca perlas finas es un especialista que conoce muy bien las perlas finas. Quiere decir que cuando la encuentra dice, es esta. ¿Por qué? Cuando encontramos al Señor muchas veces lo volvemos a dejar ahí, no como una perla que cualquiera la guardaría, porque no tiene valor que se pueda pagar en dinero del mundo. ¿Por qué la dejamos otra vez encima de la mesita como si fuera un adorno de esos baratos de Navidad? Ese es el problema. Un gran especialista en perlas finas, cuando ha encontrado la perla, dice, voy allá y hago lo que sea por comprar esa perla. No hay otra en el mundo. Nosotros muchas veces hemos dicho, sí Señor, no hay otro como tú. Y a la mañana siguiente hemos dicho, pero no te quedas aquí que tengo trabajo. Y hasta que me vuelva a acordar. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora el testimonio escrito, el vídeo ya lo han visto, el testimonio escrito que está en la web de Soledad Pérez de Ayala. Precisamente
vamos a ir analizando eso según la voluntad de Dios. Repito que Soledad, no siendo profesora de filología inglesa de la Universidad Complutense de Madrid, no buscó a Dios cuando le vino la enfermedad. Ella desde jovencita, siendo congregante mariana, habiéndose consagrado a la Virgen María, siempre quiso hacer la voluntad de Dios, aún estando enferma. Luego, estando enferma, vino una gracia superior. Pero nadie se piense, esta mujer es una héroe porque se cogió a Dios cuando estaba desesperada. No. Dios se le muestra de una manera grande, mucho más grande de lo que se le había mostrado antes de que ella hubiera hecho ninguna enfermedad o se hubiera encontrado con la enfermedad. Y quiero subrayar esto porque es muy importante. Debemos hacer la voluntad de Dios cuando estamos bien, porque si lo hacemos cuando estamos bien, sabremos hacerla crecer cuando estamos mal. A nosotros a lo mejor no nos llegará un cáncer, nos podremos quedar sin trabajo, nos podrán maltratar, podremos tener familiares que nos hablan, podremos tener mil historias, pero si en las cosas que nos van bien no ponemos a Dios en nuestra vida, en las que nos van mal no podremos ponerlo. Y por eso quiero leer este testimonio, que puede también encontrarse textualmente en la web. En enero de 2006, dice Soledad Pérez de Ayala, cuando con más intensidad buscaba yo hacer la voluntad de Dios en mi vida, cuando con más intensidad, pero ella ya buscaba la voluntad de Dios desde siempre, desde jovencita. El Señor me hizo ver que iba a sufrir una enfermedad para la conversión de mi corazón y quizá la de algunos otros, y para gloria suya. Al poco me diagnosticaron un cáncer, que me trataron con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Esto está escrito en el año 2008, cuando nosotros lo publicamos por primera vez, en el mes de febrero, en la revista magnífica de la Congregación Mariana. Precisamente en el mes de mayo del año 2008, Soledad Pérez de Ayala explicaba en la semanario Alba, que esta última semana ha vuelto a publicar la entrevista, cómo ella, como tenía un bulto, cuando va al hospital, antes de entrar al médico, se va a la capilla y se pone a clamar al Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Pero no le clama ese día porque estaba enferma, como le había clamado muchas otras veces. Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer con este problema en el trabajo? Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? No, nosotros hacemos al revés. Señor, yo he hecho esto, bendícelo, que no tenía tiempo de hablar contigo. Esto nos destruye a nosotros y a los demás. Dice entonces Soledad, al poco me diagnosticaron un cáncer que me trataron con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Yo buscaba la verdad en la Eucaristía, en todo lo que es de Él, en la Iglesia, en los sacerdotes, en mi congregación mariana. Eso lo hacía ya desde hacía muchos años. En realidad le buscaba solo a Él, a Cristo. Empecé a decirle que quería ser toda suya y solo suya, no del mundo, no de la vanidad. Atención, que esta es la enseñanza de hoy, no la enfermedad de Soledad, lo que dice aquí. Esto es fácil de desear, pero difícil de llevar a cabo, porque el mundo te arrastra. Pero a través de la enfermedad que me obligó a renunciar a tantas cosas, mi imagen, mi trabajo, mis fuerzas, me fui haciendo más a Él. A medida que yo renunciaba a alguna criatura, Él se hacía más fuerte en mi corazón. Con la ayuda del Señor, de la Virgen María y de toda mi familia, fui encajando el sufrimiento de la debilidad, las llagas, el hospital y todas las molestias derivadas de la medicación. Al principio tenía miedo a la cruz y ese miedo me hacía sufrir más que la propia
enfermedad. A menudo me había preguntado, antes de la enfermedad, ¿por qué tantos hombres y mujeres padecen en el mundo, haciéndose partícipes de la cruz? Y yo tenía una vida cómoda. Al entrar a formar parte de los que sufren, me sentí parte del pueblo del Señor. La vanidad, la vanagloria, nuestro trabajo, nuestros méritos. Soledad lo dice aquí por humildad. Ella siempre fue humilde. Lo contó su confesor en la homilía del funeral. Pero nosotros debemos soltar el lastre de nuestra vanidad humana cada día, cada mañana ante Dios para cumplir su voluntad. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quita de mí todo aquello que es un impedimento para que tu voluntad se cumpla y yo pueda dar el tesoro que llevo en mí de ti a todos los demás. Siendo débil en el Señor, dice Soledad, notaba más su fortaleza en mí. Entonces se me pasó el miedo. El sufrimiento es superado por el amor, y al sufrir con Cristo nos hacemos partícipes de su amor. Al sufrir con Cristo, no en la enfermedad, sino un jovencito en los exámenes, porque es el último de la clase. Una persona que es tímida cuando debe hablar. El sufrimiento no es solo la enfermedad. Y ahí es donde yo quiero llevar la voluntad de Dios, no a la enfermedad, porque no todos vamos a tener graves enfermedades, pero sí vamos a tener sufrimiento por muchas cosas en la vida. El sufrimiento, dice Soledad, es superado por el amor. Y yo le decía al Señor que si me daba fuerzas saldría de mí misma, le amaría más, y también a mi gente. Al mismo tiempo, en el amor de los otros hacia mí, sobre todo en el de mi marido, descubrí el amor desbordante del Señor. Mi familia se volcó conmigo. Mucha gente me llamó para decirme que rezaba por mí. Muy importante. Soledad no es un caso de una señora que dice, recen, pobrecita, que se está muriendo. Aquí no se moría Soledad todavía. Pero como Soledad estaba buscando de hacía años la voluntad de Dios, muchos hermanos y hermanas se han volcado a orar por ella y por su familia. Oren los unos por los otros. En eso consiste también la voluntad de Dios. Oren siempre y en todo lugar dando gracias, dirá San Pablo. Y entonces decía, mi familia se volcó conmigo. Mucha gente me llamó para decirme que rezaba por mí. Yo ofrecía mis dificultades por todos ellos. Así se formó un círculo de oración y de gracia. En los momentos más duros, solo mi Madre del Cielo me ha podido ayudar. Ella, María, me ha aligerado esta carga que cae pesadísima sobre los hombros. Ella sola me ha deshecho el nudo de la garganta y me ha hecho ver que esto es un encuentro con su Hijo, gracias al cual yo también puedo entonar mi pequeño Magnificat. Todo sufrimiento, no en la enfermedad, todo sufrimiento, podemos entonar un gran Magnificat, porque debemos saber que ni el sufrimiento es la manera en que el hombre vive el dolor, pero no es el mal. El sufrimiento está provocado por el mal, y el mal quiere separarnos de Dios. Pero todo sufrimiento vivido con el Señor será siempre dado por Dios como un bien posterior. Siempre de un sufrimiento el Señor sacará un bien mucho más grande para nosotros, haciéndonos crecer en amor, no haciéndonos crecer en riquezas, en amor. Y dice Soledad lo siguiente, atención, porque aquí viene el nudo
de la enseñanza que yo quería dar. Antes hablaba de la vanidad y ahora vamos a hablar del nudo de la enseñanza, porque el nudo es este: independientemente de lo que le pasa a Soledad, la enseñanza está en lo que ella dice, no por causa de la enfermedad, sino por causa de lo que el Señor le ha mostrado durante su vida. En febrero de 2007 me dieron de alta, no definitiva, pero muy esperanzadora. O sea, un año después le dan de alta del cáncer. Por lo que hicimos planes nuevos. Todos nosotros siempre hacemos planes, como yo decía, primero nos hacemos planes y luego hacemos que el Señor lo bendiga. En junio me detectaron una metástasis en los huesos, 6 meses después. La cosa estaba clara. El Señor quería seguir contando conmigo. Mis planes de trabajo y estudios se cayeron. Los planes del Señor, sin embargo, siguieron adelante y me hice la siguiente reflexión: ¿qué vida es mejor? ¿La que yo había pensado o la que me impone la enfermedad? No la que me impone Dios, la que me impone la enfermedad. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad es fruto del pecado del mundo. Pensemos también que no del pecado del enfermo. Recordemos que Jesús le han preguntado a este ciego ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice, no pecó nadie. Es para que se vea la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que todo enfermo recibirá la curación total. Algunos aquí en la tierra. El Señor cura a muchas personas, pero a otras no. Y como decía el padre Emiliano Tardif, que él tenía grandes palabras de curación y en el nombre de Jesús rezó por muchos enfermos y se curaron, decía, esa será la primera pregunta que le haré al Señor al llegar al cielo. Oye, ¿por qué curamos a unos y a otros no, Señor? Pero solo Dios en su sabiduría realmente sabe eso. Entonces decíamos que Soledad había dicho eso de que ¿qué vida es mejor? ¿La que yo había pensado o la que me impone la enfermedad? No la que me impone Dios. La respuesta es que una no es mejor que la otra, pues la bondad, atención aquí, no está en lo que se haga, sino en cómo se haga y sobre todo de quién vayas acompañado. He visto que de mis 40 años, viviendo para el Señor, eso lo digo yo, pero es así, el último ha sido especialmente dulce porque he contado de una forma sorprendente con la presencia de Cristo en mi vida diaria. Antes también, pero ahora con mucho más poder en el año 2008. Y he llegado a preguntarme si debo desear sanar, pues la dulzura de estar con Él me hace pensar en la vida eterna. Única promesa del Señor para todos. No hay ninguna promesa más en la vida. En la Biblia, la vida eterna es la única promesa que el Señor nos ha hecho a todos y para la que debemos trabajar aquí. En la enfermedad, dice Soledad, siento que el Maestro está conmigo, viviendo los momentos difíciles y yo con Él participando así de su cruz. Por eso la enfermedad es dulce, pues le tengo a Él, le he descubierto a Él en mí, y yo empiezo a vivir aquí en la tierra sin mérito mío, las dulzuras de estar con Él en el cielo. Y ahora viene ya la parte profunda que yo decía. Yo pensaba, decía Soledad, cuando iba terminando su testimonio, que la vida era un valle de lágrimas. Desde que estoy enferma me han entrado unas ansias irresistibles de vivir. En el sufrimiento Dios da vida, no en la enfermedad. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De transmitir la alegría. Realmente su confesor ha dicho, el padre Luis Sánchez ha dicho en su funeral que Soledad tuvo el don de la alegría del Espíritu Santo, y de eso son testigos sorprendidos todos los que la conocieron. A más enfermaba, más alegría tenía. Y dice más,
Yo pensaba antes de la enfermedad que la vida era un valle de lágrimas. Desde que estoy enferma me han entrado unas ansias irresistibles de vivir, de transmitir la alegría que me da sentirme amada por el mismo Dios. Claro que ahora vivo de otra manera, pues tengo a un Maestro más cerca. Deseamos tener a Dios más cerca, no porque estamos enfermos, sino porque deseamos aprender a amar de Él, porque nosotros no sabemos amar a nadie. Esa es la enseñanza que nos da Soledad. Soledad Pérez de Ayala dice, vivía de otra manera porque tengo al Maestro más cerca. El Señor quiere estar muy cerca de toda tu vida. ¿Tú quieres estar cerca de Él? No cuando sufres, cuando todo te va bien. Le pido al Señor que me enseñe a vivir el día, sabiendo que no sé si cuento con Él mañana. Todos nosotros contamos con Él mañana, que todos los que estamos aquí estamos sanos, pero la realidad es que tampoco sabemos si dentro de 2 horas estaremos aquí. ¿Cuántas familias? A alguien hoy le puede coger un ataque al corazón estando en un sofá mirando la televisión, y a otro muchos en el mundo. O sea, eso de nosotros sí que contamos. No, hermano, tú no cuentas con el mañana. Con el mañana en el cielo, si estás trabajando para amar a los demás, puedes contar. El mañana no se acabará nunca, porque no hay mañana, porque hay vida eterna para siempre en el cielo. Pero el mañana aquí en la tierra, no sabemos, no el mañana, dentro de media hora, no sabemos. Y dice Soledad, claro que ahora vivo de otra manera, pues tengo a un Maestro más cerca. Le pido al Señor que me enseñe a vivir el día sabiendo que no sé si cuento con el mañana. La respuesta, como siempre, está en el amor. Después de tantos ejercicios espirituales, de meditar el principio y fundamento, me han tenido que atar una camilla de hospital para entender, atención hermanos, si se quedan con esto, que no les tengan que atar una camilla. Si esto lo pueden aprender sin atar una camilla, este es el tesoro del amor de Dios que les deja absoluto. Me han tenido, o sea, ella había hecho todo y comprendió totalmente la voluntad de Dios en el hospital, ¿no? Me han tenido que atar una camilla de hospital para entender que 1 minuto de cansancio extremo o de simplemente mirar el horizonte dan gloria a Dios si se ofrecen por amor. Y ahora viene lo más importante. Este es el mensaje no para los enfermos solo, para los sanos. Que el objetivo de la vida, dice Soledad, no es ganar dinero ni una vida exitosa, sino amar, amar, amar y dejarme amar, dejarme amar, dejarme amar. Y confiar, vivir el día, vivir en cristiano y transmitir a mi gente en esta sociedad occidental tan triste y materializada la alegría del crucificado. Por eso sonríe el Cristo de Javier. Y ustedes dirán, y bueno, y Soledad no tuvo rebelión. En este testimonio no lo explica totalmente, pero sí que lo explica, tanto en el vídeo como en la entrevista que le hizo el semanario Alba en el mayo del 2008. Claro que ella tuvo unos meses de rebelión, y no tanto por ella, como por tener 3 hijos pequeños. Ahora el mayor que leyó en el funeral tiene 12 años, el mayor y el siguiente han leído en el funeral 12, 10, y el siguiente debe tener pues 2 o 3 años menos. Pero ella no les podía explicar en el año 2006 al principio que tenía cáncer, y ella lo veía cansada, y claro, ella por sus hijos sí que tuvo rebelión y decía, Señor, dame unos años más. Pero luego el Señor ha dicho tal, y ella ha contado a sus hijos cómo Dios les ama, cómo no hay nada más grande que Dios. Podemos estar sin trabajo, podemos estar en grandes problemas. Las familias se destruyen para ver qué hermano se queda la herencia o para ver qué hermano se queda el piso de la madre.
Pero la mejor herencia que podemos dejar a cualquier persona es que descubra que es hijo de Dios. Soledad lo sabía antes de la enfermedad y lo hizo en la universidad y lo hizo por donde pasó siempre. Y voy a terminar leyendo, porque ya no sería sesgarlo, ¿no? Para que veamos cómo el Señor habla a cada persona pese a estar incluso muy enfermo. Este era el año 2008, han pasado todavía 3 años más hasta su muerte. Pero entonces ya el Señor se le había revelado como lo que hemos predicado aquí muchas veces: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella no tenía una relación con Jesús y ya está. No, ella tenía una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y lo escribe. A lo largo de estos meses he descubierto como una de las personas divinas de la Santísima Trinidad me cobija, me quiere en la enfermedad de una forma distinta. Entre ellas cubren unas funciones de forma amorosa, y si las escucho a las 3, la angustia desaparece y se abren camino a la paz y la alegría. En Dios Padre vivo la confianza de saber que Él es mi Padre, que me ha creado, que es todo poder, todo saber y toda bondad, y que por lo tanto no puede haber ningún resquicio de vida ni circunstancia familiar que Él no haya previsto en sus planes de amor. Cuando ella termina la rebelión dice: yo veo que Dios es mi Padre, yo no puedo decir lo contrario. Por lo tanto, cualquier circunstancia, aunque yo me vaya, que tenga que vivir un familiar, Dios es su Padre y la tiene prevista. ¿Nos fiamos nosotros de Dios cuando oramos por un hijo que está lejos? Cuando oramos por un hermano que ha cometido grandes atrocidades. ¿Somos capaces de pensar que Dios es su Padre y que a lo mejor no lo recupera ahora, pero puede hacerlo dentro de 10 años? Eso tendríamos que hacerlo. Soledad lo pensó para dejar a sus hijos aquí, pero nosotros deberíamos hacerlo para cada cosa, saber que Dios es el Padre de cada uno, y en eso haríamos la voluntad, sabiendo que Dios se quiere ocupar de cada persona igual que se ocupa de nosotros. Vamos a seguir con la siguiente persona. En Cristo tengo el único y mejor maestro de vida, con el que me encuentro a diario en la Eucaristía. Cristo, alimento de vida. Tenemos nosotros como alimento de vida: yo soy el pan bajado del cielo, que ha dicho Jesús. Quien coma de este pan nunca más tendrá hambre. Tenemos ese alimento de la Eucaristía como una necesidad vital para hacer la voluntad de Dios, sabiendo que sin ese alimento no podemos hacer nada, que Jesús se hace presente en el altar cada día, o vamos a misa el domingo porque lo manda la Iglesia. Este es una forma de dejar de hacer la voluntad de Dios. Decía Soledad: en Cristo tengo el único y mejor maestro de vida, con el que me encuentro a diario en la Eucaristía. Él me va enseñando el camino, y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, pongo la esperanza de que me sostendrá y me inspirará, como lo viene haciendo, la paz y la alegría de saberme hija de Dios. A mi Dios uno y trino, por intercesión de la Virgen María, Madre del Salvador, le pido me dé fuerzas, me sostenga y me ayude a ser humilde ante Él. Así terminaba su testimonio Soledad. Y han entendido, supongo, que la evangelización de este testimonio no está en que una persona se muere de enfermedad, sino que toda su vida la ha vivido entregada a Dios, aunque se haya muerto joven. Precisamente, si nos morimos jóvenes y no hemos vivido nuestra vida entregada a Dios, sino de espaldas y además con premeditación, nocturnidad y alevosía, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y ustedes van a pensar: Soledad
es una santa. Sean santos porque yo, Señor, soy santo. Realmente ha muerto en santidad. Pero Soledad, lo dice su confesor y lo dijo en la homilía de su funeral el padre Luis Sánchez. Sole era una mujer normal, tremendamente normal, llamativamente normal, una mujer llena de vida, enamorada de su familia, de su marido, de sus hijos, una mujer entusiasmada con su trabajo de profesora de filología inglesa, una verdadera profesional de la enseñanza y la investigación, una mujer que amaba la vida, que disfrutaba de cada día como un regalo de Dios. Ella siempre disfrutó antes de la enfermedad como un regalo de Dios. Uno de esos días, sin embargo, la enfermedad llamó a su puerta, dice el padre Luis Sánchez. Lo hizo sin avisar, de improviso, trayendo consigo un sufrimiento repentino e intenso para ella y para todos los que la amabais. Ella reaccionó con fortaleza, esa fortaleza que viene de la fe y que se tradujo en paciencia, como tantos otros cristianos de ayer y de hoy. Sole, sostenida por la gracia, recibió esta virtud de la perseverancia ante la adversidad, de modo que siguió viviendo su vocación cristiana de esposa y de madre con toda la entrega e intensidad que le permitían sus miradas fuerzas. Yo creo que con este testimonio ha quedado claro el mensaje. La voluntad de Dios es que estemos bajo sus alas siempre, toda nuestra vida, del acto más pequeño al acto más grande que hagamos. Que amemos a Dios para dejarnos amar y enseñarnos a amar por Él, y que amemos a los demás como el mismo Dios nos ha amado a nosotros, sabiendo que Él nuestro Padre, es nuestro Padre. Amar, 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 dejarse amar, confiar, decía Soledad. Y voy a terminar, aunque el mensaje no era la vida eterna, siempre es la vida eterna, que por eso hay que hacer la voluntad de Dios para quedar inseridos en su amor. Con la esquela de Soledad, en la cual hay una frase de San Agustín. Dice: cuando tenga que dejarte por un corto tiempo, por favor, no te entristezcas ni derrames lágrimas, ni te abraces a tu pena a través de los años. Por el contrario, empieza de nuevo con vitalidad, con una sonrisa por mi memoria, con valentía. En mi nombre vive tu vida y haz todas las cosas igual que antes. No alimentes la soledad con días vacíos, sino llena cada hora de manera útil. Extiende tu mano para confortar y dar ánimo, y a cambio yo te confortaré y te tendré cerca de mí. Y nunca, nunca tengas miedo de morir, porque yo estaré esperándote en el cielo. Eso está sacado de San Agustín, pero no pierdas el tiempo en entristecerte. Gana el tiempo útil, no como los trabajadores que estaban charlando en lugar de trabajar y que luego querían cobrar, aunque ellos estaban allá en la plaza, ¿no? Gana tiempo amando. Bueno, Señor, te damos gracias por tu amor, porque tú nos enseñas que tu santa voluntad es que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, que tu voluntad es que nuestro alimento sea llevar a cabo tu obra. Señor, enséñanos a hacer la obra en cada acto de nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones con los vecinos, en todas las cosas que debemos hacer en la comunidad cristiana, en cuantas cosas debamos realizar para ayudar a aquellos que nos necesitan,
porque tú los pones en nuestro camino para que les ayudemos a levantarse de su depresión, de su decaimiento, de su desesperación económica. Señor, danos amor, no te quedes solo en presunta solidaridad, que es partir con el otro lo que nos parece. Danos amor, que es darlo todo, que demos todo, Señor, a quien tú quieras que le demos. Danos, Señor, para poder dar. Danos, Señor, de tu luz para poder entender y comprender qué significa hacer tu voluntad. No quiere decir ser llamados a sufrir, sino precisamente todo lo contrario, a quitar sufrimiento del mundo, a ser alegría y paz para los demás, a levantarlos en la esperanza, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado seas.